La primera alarma fue en primero de primaria. La niña tenía muchas dificultades adaptativas, problemas en las habilidades sociales, en relacionarse con su símil y sobre todo en temas de educación, comprensión lectora, le costaba entender los conceptos, se dispersaba muchísimo. Es Rafaela Torres. A su hija Zulema le diagnosticaron TDAH cuando tenía 7 años. De aquel momento han pasado ya 14 años. Yo estuve un año de duelo. Yo la frase de la aceptación es la superación. Yo me pongo en el lugar de esos papás y esas mamás. Nadie acepta que tu hijo tenga algún tipo de neurodivergencia. Y nadie acepta pues que van a tener unas necesidades especiales y que hay que trabajar un poquito más con ellos. Entonces hacemos un drama. Y porque a mí, yo tengo la culpa, sentimiento de culpa, los padres. Luego cuando te dicen que puede tener un origen genético, un origen neurológico, te echan la culpa de que yo he dado a luz a un hijo o una hija con este trastorno y empiezas a tener una serie de conflictos mentales psicológicos. Los padres necesitan también apoyo para aceptar. En este episodio queremos profundizar en qué es la hiperactividad, su impacto y las estrategias que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. La hiperactividad, su nombre solo indica un aumento de la actividad por encima de lo normal. Lo difícil es definir normal, lógicamente. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno en el cual las dificultades de atención o el grado de hiperactividad están por encima de lo que corresponde a la edad del niño, causándole diferentes problemas en diferentes ámbitos. Mi nombre es Rafael Burgos, soy psiquiatra infantil, trabajo en la unidad de salud mental infanto-juvenil del Hospital Reina Sofía. Ha sido un proceso largo, porque una de las características de este tipo de trastornos son las habilidades sociales, que hay que trabajarlas y hay que fomentarle la seguridad para que el autoconcepto que tienen de sí mismos no sea la frustración. Entonces, Zulema ha tenido muchos desengaños en el entorno escolar, pero ella no era consciente de que el conflicto lo tenía ella en su mente. Y con respecto a su símil, las personas pues no es que le hicieran un vacío, sino que ella se sentía diferente. No hay una fecha límite para el diagnóstico, pero según explica el doctor Burgos, suele ser a partir de los 5 o de los 6 años justo cuando entran en primaria. Y claro, lo normal es que un niño pequeño se mueva mucho. Los síntomas de hiperactividad son un aumento de la actividad motora, cambiar de lugar con frecuencia, subirte por encima de los muebles o sitios inadecuados, no poder estar quieto mientras estás sentado. Los síntomas de impulsividad, que son muy frecuentes también, son el no poder esperar a que terminen de hacer una pregunta para responder, interrumpir conversaciones, corretear por la casa sin estar pensando en las posibles consecuencias, asomarte mucho a la ventana, es decir, tener conductas en las cuales el chaval no prevé el riesgo. Y las dificultades de atención pues son el estar despistado, parece que estás en tu mundo, no escuchar instrucciones sencillas, no recordar dónde has puesto las cosas, olvidarte los libros en el colegio, tener una mala gestión del tiempo, distraerte con facilidad cuando estás haciendo las tareas. Esto lógicamente nos pasa a todos. La cuestión está en que eso sea, digamos, acorde a la edad. Que cuando hablamos de la edad, hablamos de la edad mental, no de la edad cronológica. Porque a lo mejor un niño de 8 años con una edad mental de 4, tengo que esperar de él lo que esperaría de un niño de 4 años. Yo me encuentro con familias muy agobiadas en los colegios. No tienen toda la información, no saben qué hacer, no saben a cómo acudir, qué le pasa al niño, en el médico me han dicho esto y estoy perdido. Se piensan que se van a morir o que tienen algo muy grave. Entonces hay que transmitirle tranquilidad, normalidad, ver que es un trastorno, sí, está ahí, pero como bien dice ella, es un poder, ¿no? Hay que darle esa vuelta, ¿no?, de asertividad, en el cual pues hay que darle esa importancia, ¿no?, de que no es nada grave, de que se vaya a morir, vamos a entendernos. Cada TDAH tiene su complejidad y su temática completa, pero
no son causas de vida o muerte. Ella es Encarni Sánchez, de la Asociación TDAH Córdoba. Las asociaciones son fundamentales en estos primeros momentos de intranquilidad, de incertidumbre y de miedo. Encontrar un espacio en el que te sientas escuchada y puedas hablar entre iguales es clave. Lo primero es que hay que aceptar que hay un trastorno, aceptarlo en la familia, ser consciente de lo que tenemos, crear una normalidad en casa, que el niño o el usuario o el paciente, como queramos llamarlo, el miembro de la familia que lo padece, sea infantil, adolescente o adulto, crea que es normal y corriente, que no tiene nada de diferente, que es una persona, como tú y como yo. Simplemente que tiene un pequeño trastorno que le dificulta el aprendizaje o tiene cierta dificultad a la hora de hacer las cosas, pero porque lo ve desde otra perspectiva, no por otra cosa. No tenemos ninguna prueba médica diagnóstica. No hay ninguna radiografía, ninguna analítica, ningún electro que nos vaya a dar el diagnóstico, sino que el diagnóstico es clínico. Igual que una migraña, normalmente el diagnóstico es clínico. Existen pruebas que pedimos, que muchas veces son informes del colegio o informes de los padres, que no dejan de ser opiniones subjetivas, pero que en la medida en que vamos sumando opiniones, pues vamos teniendo una mayor percepción del problema. Y luego hay pruebas de valoración, de atención, de organización, de lo que llamamos funciones ejecutivas, que es la capacidad para organizarse, que son muy útiles, pero que no son diagnósticas. O sea, un niño puede tener pruebas normales y tener un déficit de atención, y tener pruebas patológicas y no necesariamente implicar un problema de atención. Como una migraña puede tener todas las pruebas normales, pero diagnosticamos migraña por los síntomas de la migraña. Lo que es muy importante es que sepamos el nivel cognitivo del niño. Desde ese momento, desde el diagnóstico, empieza una carrera de fondo en la que hay que trabajar con todo el contexto social. Hemos pasado por todos los procesos. Procesos de que le hacían bullying, procesos que no se adaptaba a clase, que los profesores me tienen coraje, muchos procesos que al día de hoy, con 21 años, todavía le ocurre. Aunque hemos trabajado muchísimo para que ella entienda ese autoconcepto y cada día se quiera más. Pero este tipo de trastornos, las habilidades sociales hay que trabajarlas siempre. Y hay que tener en cuenta de qué tipo de TDAH hablamos. Ten en cuenta que el cuadro clínico es muy diferente. Se imagina a un niño con hiperactividad e impulsividad, piensa en un niño inquieto, que se mueve mucho, que corre, que no para, que no está quieto. Piensa en un niño con un déficit de atención solo, es un niño distraído, despistado, ensoñado, incluso lento, con mala gestión del tiempo. Clínicamente son muy diferentes. Por eso hay tres tipos de TDAH. El que predomina la hiperactividad e impulsividad, el que predomina el déficit de atención o el combinado, que con diferencia es el más frecuente. A medida que la persona crece, es más difícil establecer el diagnóstico. También cambia la forma de expresar la hiperactividad. En un adolescente a lo mejor no se mover tanto, pero nos dice que tiene la sensación de no poder parar de pensar, que no puede estar quieto, que se mueve mucho en la silla, que tamborilea con los dedos. De hecho, que el diagnóstico es mucho más sencillo que en los niños, que no en la edad adulta. Es frecuente que se diagnostique en padres a partir de que estamos viendo al niño y nos diga el padre o la suegra que el padre era igual que el niño. Pero que en aquel momento pues se pensó que era un niño malo, que era un niño inquieto, que era un niño que no quería estudiar. El diagnóstico temprano va a mejorar el desarrollo y la calidad de vida. Un TDAH bien tratado, la evolución va a ser muy buena. El jefe de los servicios de Nueva York, lo he dicho él varias veces, Rohan Marcos, según confiesa, es un TDAH. Evidentemente, una persona que coordina todos los servicios médicos de Nueva York, que está más que demostrar su capacidad. Nosotros tenemos muchos niños ya adolescentes que están estudiando sus carreras también, algunos con y otros sin tratamiento. Pero es verdad que, como todo en la vida, mientras antes diagnostique sobre todo las comorbilidades, antes puede intervenir sobre ellas. Son niños que con frecuencia están un poco señalados, bien por malos, bien por torpes. Y entonces problemas de autoestima, de ansiedad, no son infrecuentes. Si uno los detecta, pues también puede intervenir directamente con ellos o indirectamente. A mí lo que me ayudó mucho en la etapa infantil, y eso se lo aconsejo mucho a los padres, que buscáis un amiguito, una amiguita que tenga afín a tu hijo o a tu hija y te hagas afín tú a su madre, a su entorno, porque a ellos les da mucha seguridad tener una persona al lado que le dé seguridad. Zulema, por suerte, tuvo
una o dos amiguitas que la apoyaban, que cuando se distraía le decían: Zulema, ¿has apuntado las tareas? Zulema, ¿has hecho esto? Ella no se acuerda, porque era muy pequeña, pero eso le ayudó mucho. Y el poder hablar con otras madres, la situación que tenía con mi hija, pues a mí me daba tranquilidad que cuando mi hija la dejaba en el colegio tenía su pequeño apoyo. Hablemos del tratamiento. Hay que trabajar con las emociones, también con herramientas conductuales y, por supuesto, hay tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico utilizamos con mucha frecuencia. Siempre no. Como en cualquier problema médico, depende de la gravedad y de la severidad. El tratamiento es un tratamiento eficaz en un 70 o un 80%, y lo que no tenemos ninguna duda es que la evolución es mucho mejor con tratamiento farmacológico cuando lo necesita que sin tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico, cada vez tenemos más opciones, pero todavía no tenemos muchas. Entonces, la gente dice que son anfetaminas, que eso crea dependencia, crea adicción. Eso es rotundamente falso. El fármaco de elección es el metilfenidato, utilizado correctamente, con un control médico, con cualquier fármaco, va a tener un éxito del 70-80%. Son niños que van a mejorar la atención o que van a mejorar la impulsividad. A partir de ahí, el niño atento, que estudiará matemática, leerá cuentos o verá libros. Y el niño impulsivo, a partir de ahí, que controle la impulsividad, se portará bien o mal según la educación y según las pautas conductuales. Pero esto les cambia la vida. Y contando con el apoyo y colaboración de todos los agentes implicados. Tiene que existir TDAH Córdoba o cualquier tipo de organismo que dé esa complementación que no puede llegar a las instituciones. Entonces, nosotros lo que abordamos es que tenemos que trabajar en equipo. Tiene que trabajar salud, tiene que trabajar educación, pero los organismos que nos dedicamos al apoyo a la familia tienen que trabajar. Tenemos que saber que es una realidad que está mucho más presente de lo que pensamos o de lo que podemos llegar a imaginar y que, sobre todo, tiene graves consecuencias. La prevalencia media es de un 5% en la población total de niños, lo que se traduce en un niño por cada 20, es decir, 1 o 2 niños con hiperactividad por cada clase. Esta prevalencia se mantiene en la edad adulta aproximadamente en 2/3, aunque la clínica, los síntomas, van a variar. Y que todo se puede. Todo se puede si se quiere. Todo se puede. Con un poquito más de esfuerzo y trabajo. Y trabajo y tampoco apoyo. Poner demasiado expectativas. En el sentido de que yo a ella no le pongo expectativas, porque ella es muy autoexigente con ella misma y se frustra. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Es que tú no puedes ponerle a un niño, tienes que conseguir esto. No. Tú llegas hasta donde llegas. Todo lo que hagas es importante. Claro. Pero no le puedes poner un objetivo de tienes que llegar al 10, tienes que llegar al 8. No. Todo lo que hagas es importante. Si llegas al 5 es como si llegaras a un 10. Porque cada uno llega donde llega. Es que eso es súper importante. Mira, se me ponen los pelos de punta porque eso es lo que me pasa a mí con mi hija. Es muy importante explicar al niño hay que sentarlo en la consulta. A veces los padres nos preguntan, ¿lleva al niño? Claro que trae al niño. Si tiene 5 años, te hablaré como un niño de 5 años. Si tiene 17, pues te hablaré como un adulto. Hay que informar de lo que es el diagnóstico, del pronóstico que tiene, de las causas que tiene y en muchas ocasiones desculpabilizar al niño y desculpabilizar a la familia. Muchas veces son familias perfectamente sanas, niños perfectamente educados y ambientados, pero que tienen un problema biológico que le impide o bien concentrarse o bien controlar la impulsividad. Con no poca frecuencia, pues las madres piensan que porque tuvo una depresión durante el parto o porque discute mucho con su marido, esto puede estar influyendo. Puede estar influyendo, pero nunca una causa externa es suficiente para que se produzca un trastorno. Esto es un trastorno que sabemos que el 80% tiene una base genética. Y ser coherentes para, en el caso de no estar ante un TDAH, asumir nuestra responsabilidad. El TDAH es desde que te levantas hasta que te acuestas, de enero a diciembre, lógicamente. Entonces hay mucha sobredemanda o sobrebúsqueda de diagnóstico para justificar, para entender lo que está pasando al niño, bienvenido sea, pero es verdad que cuando el diagnóstico no es un diagnóstico de TDAH habrá que ver cuáles son los motivos. A lo mejor una situación estresante o una mala supervisión o un deseo muchas veces de delegar en la medicina lo que deberían hacer las familias, que es sentarte con tu hijo a estudiar
y no pasarle el móvil o no dejarle con TikTok. O entender que un niño de 7 años te va a dar la lata y no, a lo mejor no puedes ver el partido entero, no puedes leer el rato que quieres estar leyendo. Es decir, un niño demanda atención. Entonces lo que no podemos es pretender tener pequeños robotitos que de alguna manera no nos molesten. Dicho esto, hay pequeños robotitos que hay que diagnosticar porque la calidad de vida les va a mejorar muy, muy significativamente. Aceptar, normalizar, hablar abiertamente sobre la situación, explicar con empatía y paciencia y saber que los días no siempre van a ser fáciles. Las rutinas, reforzar la autoestima y pedir ayuda, como nos han contado desde la Asociación TDAH en este episodio, es muy importante para avanzar. En esta línea, el Hospital Reina Sofía, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ofrece escuelas de pacientes para padres y madres de niños con TDAH. Esto es un podcast de salud, el espacio sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Gracias a la asociación por su colaboración y participación en este episodio. También al doctor Rafael Burgos, responsable de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Reina Sofía. Y a ti, por escuchar este episodio que te invitamos a compartir con aquellas personas a las que creas que puede ayudar. Diseño sonoro y montaje, Aleix Rodón. Guión, producción y locución, Gemma Timón.